Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy voy a hablar de pronunciación. Quiero empezar con una pequeña anécdota. El otro día, un chico de Estados Unidos reservó conmigo su primera clase y era una clase de pronunciación. Este chico llevaba un tiempo viviendo en Ciudad de México, me parece que un año, y pensaba que mágicamente iba a mejorar su pronunciación simplemente estando en contacto con nativos día a día. Pero bueno, después de un año vio que no mejoraba y por eso decidió tener una clase conmigo. Decidió tomar acción para empezar a trabajar en su acento. Entonces, la pronunciación es una habilidad y, como cualquier habilidad, esta se puede trabajar. Sí, es verdad que hay personas que tienen un talento innato por naturaleza, hay personas que tienen buen oído y tienen la capacidad de percibir y reproducir sonidos con mucha naturalidad y con muy poco esfuerzo. Pero la mayoría de personas tienen que invertir tiempo, esfuerzo y a veces dinero para reducir su acento. Por lo tanto, cuanto antes empecéis a trabajar en vuestro acento, mejor. Cuanto antes, mejor. ¿Por qué la gente empieza tan tarde? Pues lo que pasa normalmente con los estudiantes es que al principio no ven la importancia de la pronunciación, están demasiado ocupados o preocupados por comunicar, ¿no? Me llamo tal, tengo no sé cuántos años, los fines de semana me gusta ir a la playa. Claro, es normal. Pero a medida que avanzan en su español y empiezan a tener un entendimiento más completo de la lengua, deciden pulir su acento, deciden trabajar en la pronunciación. El problema es que justo en este momento ya hay muchos errores que están fosilizados y por lo tanto es mucho más difícil trabajar en ellos, es mucho más difícil eliminarlos. Os cuento otro ejemplo. Hace un tiempo un estudiante me dijo que no fue hasta cuando empezó a trabajar en su pronunciación que se dio cuenta que pronunciaba mal esta palabra, que es una palabra que se utiliza todo el rato. También, esta palabra se pronuncia en 2 golpes de voz. 2 sílabas. Bien, también. Cuando él la pronunciaba, en lugar de 2 sílabas, decía 3 sílabas. También, 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 en lugar de también, también. ¿Cómo se dio cuenta él de esto? ¿Escuchando un podcast? No. ¿Utilizando audiolibros? Tampoco. ¿Pasando tiempo con nativos? Tampoco. Lo que hizo fue empezar a estudiar pronunciación de forma consciente con ayuda de alguien y empezó a notar estos detalles que antes pasaban desapercibidos. Y a partir de ahí se dio cuenta de que él tenía problemas con los diptongos, es decir, no solo con la palabra también de forma aislada, tenía un problema con todos los diptongos. No pronunciaba correctamente la palabra también, pero tenía problemas con muchas otras. Pie, 4, ficción, Dios. El problema eran los diptongos. Y la realidad es que es muy difícil que tú te des cuenta de estos detalles por ti mismo. Tú solo. Necesitas una pequeña ayuda. Necesitas a alguien que los identifique y te los diga. Por lo tanto, la exposición pasiva al idioma es útil, sí, pero no es suficiente para reducir tu acento. Para mejorar realmente es necesario identificar errores, practicar de forma activa y utilizar estrategias específicas. Otro ejemplo. A veces me llegan estudiantes que pueden hacer vibrar su R, pero solamente de forma aislada. Es decir, pueden decir rrr sin problema, de forma aislada, pero no pueden hacerla vibrar cuando ésta aparece en medio de la palabra o en medio de la frase. Entonces, ellos pueden decir rrr, pero no pueden decir carretera o alrededor. Carretera, alrededor. No pueden decir estas palabras sin atrancarse, sin hacer una pausa, sin sufrir, sin sudar. No son capaces. No son capaces porque su boca no está acostumbrada a este movimiento. Es algo antinatural para ellos. La realidad es que la R fuerte, R, no es un sonido súper complicado. Lo que es complicado es pronunciarla correctamente, hacerla vibrar según su posición en la frase, según su posición en la palabra. La R en sí, sola, es inofensiva, pero en un contexto fonético concreto tiene que ajustarse de alguna forma. Necesitamos hacer ciertas cosas para conseguir esa fluidez, ese dinamismo. Y es ahí donde tu profe te tiene que decir, mira, si la R está en contacto con esta vocal, tienes que hacer esto con tu boca. O si la R está en contacto con esta consonante, tienes que hacer esto con tu lengua. Tu lengua tiene que ir aquí, en esta posición. Tienes que recibir esa instrucción definida, concreta. Necesitas una explicación específica y no simplemente escuchar y repetir delante del espejo, probar y probar a ver qué pasa. A mí siempre me sorprende eso de la repetición en el aprendizaje de idiomas es clave, la importancia de la repetición. Pero ¿repetir qué exactamente? Si repetimos constantemente lo que está mal, no vamos a ninguna parte. Es como ir al gimnasio. Si tú quieres que te crezca el culo, tienes que hacer X repeticiones cuando haces sentadilla. Sí, es verdad, pero las tienes que hacer con una técnica concreta. Una técnica concreta, un peso que suponga un reto para ti, todo eso.
No es simplemente repetir, repetir, repetir sin ningún tipo de estrategia. Si lo haces mal, puedes hacer 1000 repeticiones que no vas a ver resultados. Y en el peor de los casos, puedes terminar lesionado. Por lo tanto, si yo os tuviera que dar un consejo, uno y solo uno, para poder reducir vuestro acento, sería estudiar pronunciación de la mano de alguien que sepa de lo que habla. Está bien que intentes mejorar por tu cuenta, tú solo, con vídeos, con materiales, pero esto es útil hasta cierto punto. Llega un momento en el que tener ayuda de una persona que sabe es lo que va a marcar la diferencia. Además, la información que hay en internet sobre pronunciación en español deja mucho que desear. Es difícil de encontrar, no está ordenada, no está organizada y vas a tener que invertir un montón de tiempo en encontrarla. Además, hay muchos recursos que están dispersos, que no son de calidad y no siempre están bien explicados. Entonces, siempre es mejor que contactes a alguien porque te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza y vas a ahorrar un montón de tiempo. ¿Qué es lo que hago yo en mis clases? En primer lugar, como es obvio, necesito escucharte hablar un poquito. Necesito escuchar los sonidos que no son del español, las pausas que haces que no son naturales, ciertos tipos de fricción que hacen que no tengas fluidez, muchas cosas. También tengo que ver cómo mueves tu boca, cómo la abres, cómo la cierras, la posición de tu lengua. Tener toda esta información nos va a permitir trabajar juntos después, darte pequeños consejos, pero también instrucciones definidas de lo que tienes que hacer para reducir tu acento. Así que si lo que quieres es comunicarte con claridad y con seguridad, te dejo abajo un link en la descripción para que podamos trabajar juntos. Y ya terminando el vídeo, tengo que decir dos cosas más. La primera es que la pronunciación es algo tuyo y por eso mismo no se puede estudiar de forma general con vídeos de YouTube o con recursos en internet. Necesitas algo personalizado. Cada persona tiene su forma particular de articular los sonidos, su propia lengua materna, su propia fisionomía, sus propios desafíos al hablar, 1000 cosas. ¿Cómo vas a descubrir tú todo eso si no es con ayuda de un experto? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a dar cuenta tú de todo eso? ¿Te lo van a decir tus amigos hispanohablantes mientras tomas una cerveza? Evidentemente no. Los nativos no te van a interrumpir, no te van a corregir, no van a saber cómo corregirte y además muchas veces es bastante probable que vayan a percibir algo raro pero no sepan decirte exactamente el qué. ¿Qué más? ¿Te vas a dar cuenta de tus fallos viendo vídeos en YouTube? Quizás, de algunos, pero es bastante improbable que puedas identificar todos y más aún no vas a tener la instrucción de cómo corregirlos, no vas a tener la explicación. Por lo tanto, la pronunciación es una destreza muy especial dentro de una lengua. No es como las otras, como aprender vocabulario, aprender expresiones coloquiales. No es como esas, eso es diferente. Aprender expresiones es diferente, son estructuras fijas. Las escuchas, las aprendes y ya está. La pronunciación no se puede memorizar y repetir sin más. Requiere de ajustes específicos y una práctica guiada para conseguir una mejora real. Y esto es todo lo que quería decir hoy. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos pronto.